Ok. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Por favor, los que estén con su micrófono pueden apagarlo. Ya les voy a decir un momento para que vamos a hacer preguntas. Y vamos a participar, ¿verdad? Entonces ahorita, si por favor pueden apagar sus micrófonos, se los agradecería. Ok. Bueno, esta es parte de la temática que hemos estado viendo del segundo parcial, ¿verdad? Pero ahorita se los voy a explicar de todo, desde que iniciamos hasta lo que para finalizarlo, para explicar un poco ya más a detalle lo que son, lo que hemos estado viendo en los PDFs que les he estado enviando. Permítanme, que el compañero suyo está tratando de entrar. Ok. Bueno. Entonces, estábamos viendo Ok. Dime, Yair. Perdón, profe, es que me equivoqué. No bueno. quería poner el emoji. Eso es levantar la mano, Yair. Ok. Entonces vamos a ver lo que es la conciencia moral. Según el filósofo chino, Confucio, dice que la conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir entre bien y el mal, ¿verdad? Esto va a ser planteado como el horizonte, o sea, el norte moral que tiene todo ser humano, ¿verdad? Todo individuo, para poder guiarse sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿verdad? O sea, para definir qué es el bien y el mal. Por lo tanto, la conciencia moral está dentro de cada una de las personas, ¿verdad? Esta se va desarrollando, hay que ver que esta se va desarrollando a medida que uno va creciendo, va tomando experiencias de la vida. Entonces, jóvenes, apaguen su micrófono, a ver si interrumpen la clase. Entonces, vamos a tener un tiempo para poder participar. Entonces, nos dice que cuando no existe conciencia moral, las acciones se ejecutan sin reflexión. Toda acción que nosotros realizamos en nuestra vida, ya sea algo simple, como, digamos, dar un gracias, o cosas más complejas, ¿verdad? Toman una reflexión, como por ejemplo hacer algo que estuvo bueno. Nosotros tenemos una reflexión como de satisfacción, ¿verdad? Nosotros tenemos una resolución de satisfacción. O hacer algo malo, por lo general nos da un sentimiento como que de desaprueba de esa acción. Entonces, por ende, nosotros nos vemos obligados a siempre caer en la reflexión, ¿verdad? Cuando no existe la conciencia moral, tú haces las acciones, pero no hay una reflexión, ¿verdad? No hay como un aprendizaje de la situación que tú acabas de experimentar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona sin esta conciencia moral, por lo general hace las acciones, pero no aprende de ellas, ¿verdad? Por ende, esto radica en que no hay como un desarrollo moral en esta persona, ¿verdad? ¿Quién tiene el micrófono prendido? Que por favor lo apague. Entonces, continuando, dice, y esta se va desarrollando desde el nacimiento, con todo lo que sucede a nuestro alrededor, forma parte para el desarrollo de la misma. Cada acción, cada... Vayan a Prince Royce.
Sí, bueno, Profe, usted puede apagar los micrófonos. sí, yo puedo. Permítame. ¿Qué cae en eso? Sufran. Carlos, acá hay eso. Ok. Ya. Carlos, por favor, apoya a la humanidad, que nos estamos decepcionando de nosotros mismos. Ya Qué no, barbaridad, ya Carlos. solucionamos, Qué ¿verdad? barbaridad. Es una clase, no una fiesta. Ok, continuemos, Exacto, ¿verdad? pero Entonces, esta se va desarrollando desde el nacimiento hasta todo lo que forma parte de tu vida, ¿verdad? Todo aquello que conlleva el ser humano forma parte del desarrollo de la conciencia moral, ¿verdad? Entonces, todo lo que realizamos como individuos va a formar parte para el desarrollo, sean acciones buenas, sean acciones malas. Lo que pasa es que radica en la reflexión. Si podemos ver aquí, la reflexión es muy importante en el desarrollo de la conciencia moral, porque esta, como nos dice el filósofo, con el filósofo Confucio, nos va a enseñar a distinguir entre el bien y nos va a enseñar a distinguir el mal, ¿verdad? Por ende, es importante para su desarrollo, ¿verdad? Entonces, esta va a ser importante para su desarrollo, para como nosotros seres humanos, ¿verdad? Entonces, avanzando, nos habíamos dicho que hay valores o de primero, segundo y tercer nivel, ¿verdad? O sea, que estos son considerados, los de primer nivel son los que consideran la correcta obediencia ciega a las reglas y autoridades, ¿verdad? Se actúa en base a evitar castigos o obtener beneficios. Se consideran correctas, en el segundo nivel, se consideran correctas las normas sociales, ya que existen por un interés por la situación de un grupo, y por lo general a este nivel se llega durante la adolescencia. Y las últimas, las de tercer nivel, se distinguen entre las normas y principios morales que deben basarse a una sociedad justa y se comprometen con ellos. Para explicarlo, los de primero, segundo y tercer nivel, es que los de primer nivel siempre están considerados para evitar, por ejemplo, lo que es un castigo, ¿verdad? Por ejemplo, para evitar un castigo, es que están desarrollados estos valores. No obstante, también no solo evitar castigos, sino que también por lo menos, por lo general, también obtener un objetivo, ¿verdad? Obtener un beneficio. Los que se consideran de segundo nivel dicen que forman parte de lo que un grupo social ha aceptado o ha establecido como correcto o incorrecto, ¿verdad? Por lo general a esto se desarrolla en el tiempo de la adolescencia. Por ejemplo, los grupos sociales, ¿verdad? No estoy hablando de redes sociales, sino que estoy hablando, por ejemplo, así como comúnmente se le conocen en algunas culturas, tribus sociales, tribus sociales. Son grupos donde tienen ciertas normas los individuos para poder pertenecer a estos grupos, ¿verdad? O sea, los valores, estos valores a veces no pueden ser buenos, a veces no pueden ser malos, ¿verdad? Antivalores, como se les dice, pero son aceptados por un grupo. Y los últimos, que se distinguen entre las normas de principios sociales de una sociedad, estos están diseñados para basarse en comprender los hechos como tienen que ser, para definir cuáles son las normas y principios morales que debe basarse una sociedad, como los que establecen cuáles son los principios fundamentales de una sociedad. Entonces, sin estos valores, comúnmente se diferiría entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, o cómo se desarrollan estos mismos, ¿verdad? Entonces, valores, tipos de valores, ¿verdad? Existen dos tipos de valores. Aquellos eran tipos de conciencia, tipos de conciencia, primero, segundo y tercer nivel. Permítanme. Profe, aquí puse ahí un Z. Por favor, no pongan
Yo le voy a decir Están cuando diciendo tiene su quién puso yo. micrófono. Ok. ¿No tienen sus micrófonos? Estamos en clase. Ok, tipos de valores. Son principios, esto es más que todo una definición de valores, pero son principios y creencias a partir de los cuales juzgan las cosas como acciones buenas, como las cosas y las buenas acciones humanas, ¿verdad? Esto más que todo para definir los patrones de conducta, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Son, ¿cómo así decir creencias, por ejemplo, para definir qué son las cosas y cuáles son las buenas acciones que puede realizar un ser humano? En valores tenemos los valores superiores que están aquí y los valores inferiores. Los valores superiores son los que las personas consideran más importantes, ¿verdad? Más importantes porque son los que pueden dirigirnos hacia el buen camino, ¿verdad? Por ejemplo, la honradez, la honestidad, la participación, la tolerancia, etcétera, etcétera. Estos son los valores que funcionan en el ser humano para poder darle una correcta conducta moral y también apoyarlo en su desarrollo como un individuo ¿cómo le puedo decir? De un individuo que sea, que aporte a la sociedad, ¿verdad? Que sea un individuo sociable. Estos funcionan también como guía de la conducta y la moral de las personas, ¿verdad? Es una guía. Estos valores, los valores superiores, los que nosotros consideramos más importantes. Profe. ¿Sí? Pregunta, con este tema, por así decirlo, ¿tiene algo que ver con los sociópatas? Cállate, Carlos. Si recordás lo que dije antes, en la primera diapositiva, si te fijas bien, Nadie se acuerda. está Cállate. sin reflexión. ¿Y por qué no ponen atención? Sin reflexión. O sea que una persona que... Digo que no estamos poniendo atención, estamos poniendo la Una mayor persona atención. que No me dejen que hable los ocho, hombre. Una persona que no tiene reflexión no Dejen que hable. identifica, no identifica las acciones que han estado haciendo, ¿verdad? O sea, si hace algo bueno, para él no lo puede definir si es algo bueno o si es algo malo para los demás. O sea, no tiene, como dice la diapositiva, no tiene acciones de reflexión acerca de lo que acaba de hacer. Por eso eso ya depende también del funcionamiento del cerebro del individuo, porque va a ser diferente al de una persona normal. Entonces ya son muchos factores que afectan también la crianza, también, ¿verdad? Eso va a ser la infancia de ese individuo va a ser un parámetro que va a tomar en cuenta también para sus acciones ya como adulto, ¿verdad? También dice, volviendo al tema, los valores inferiores son los que se establecen a partir de los valores superiores y dependen de ellos. Son todos aquellos otros valores que obviamente son importantes, pero que van a ser a formar parte de lo que es los valores superiores, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo es, si, este es un ejemplo, ¿verdad? Si el valor supremo de un científico es el respeto por la vida, los otros valores se supeditarán a este, de manera que se dirigirá todos sus esfuerzos creativos, o sea, todas sus capacidades, a mejorar la vida de las personas y se negará a aplicar sus conocimientos para provocar muertes, aunque estos pudieran reportarle otros beneficios, como por ejemplo el dinero. El mejor ejemplo que podemos tener es el científico, el microbiólogo que desarrolló la vacuna contra la poliomielitis, ¿verdad? En un ejemplo más claro es la historia de este hombre. Si tienen algún tiempo pueden investigarla, es muy curiosa, ¿verdad? Que este hombre desarrolla esta vacuna contra esta enfermedad y en lugar de decir voy a patentarla, voy a hacer dinero con esta vacuna, porque era una enfermedad que afectaba mucho a los niños, porque pegaba más que todo a los niños. Entonces, causaba bastantes estragos, lo que es en el hueso, me parece, en la capacidad motora de las personas. Viene este hombre, crea la vacuna y en lugar de patentarlo, o sea, hacer la propia de él y venderse a las demás personas,
decidió tener una patente libre. Una patente libre significa que cualquier empresa puede producirla y venderla. Entonces, es por eso que hoy en día nosotros no miramos muchos casos, porque cuando somos niños, cuando estamos entre nuestros primeros años, nos ponen la vacuna de la poliomielitis y ya estamos inmunizados contra ese tipo de enfermedad. Este podría ser un buen caso para lo que es un ejemplo de moralidad, o como por ejemplo el ejemplo que hemos dicho antes, el valor supremo de un científico es el respeto por la vida. Este hombre no lo hizo con el afán de generar un ingreso económico, lo hizo con el afán de generar una cura para esta enfermedad que molestaba, o sea, afectaba a miles y miles de personas todos los años. Hoy en día ya podemos considerar a la poliomielitis como una enfermedad ya erradicada, ¿verdad? Continuando, en el desarrollo de los valores, estos son creados por la cultura de una determinada sociedad, ¿verdad? Creados para regular la conducta de las personas. ¿Por qué son creados por las culturas? Porque es el ambiente social donde una persona se desenvuelve, ¿verdad? La cultura, eso es lo que dictamina sus gustos, lo que dictamina su manera de vestir, lo que dictamina por ejemplo, su gusto, su manera de vestir, su comportamiento. Entonces va a ser mucho de la cultura. Es muy diferente decir una persona de Japón, por ejemplo, la cultura de las personas japonesas con la cultura de, digamos, los norteamericanos o de nosotros los hondureños, que vamos a diferir ciertos aspectos de nuestra cultura, tal vez algunos valores los vamos a tomar más altos que otros, pero siempre van a haber esto, por ejemplo, los valores universales, esto que nosotros tenemos acá, los valores universales. Estos valores, como dije aquí, se ha dictaminado por un cierto grupo, cuáles son los valores que necesariamente tienen que ser considerados universales. Que donde tú quieras que vaya en el mundo, este valor siempre tiene que ser puesto de frente. Por ejemplo, lo que es el respeto, la paz, la justicia, la participación, la responsabilidad y entre otros, ¿verdad? Son los valores que nosotros siempre tenemos que considerar, que en cualquier lado que vayas, tú tienes que mostrar respeto a las demás personas, a la demás cultura, ¿verdad? Pues en la persona siempre tenemos que buscar la justicia y la paz, la participación, ¿verdad? Porque esto nos ayuda en el entorno social para desarrollarnos como individuos, ¿verdad? La responsabilidad porque es muy importante, porque esta te dictamina normas, ¿verdad? Para no decir, voy a hacer lo que me venga en santa gana, por ejemplo. Y esto es lo que le quería decir, libertad y responsabilidad. Muchos consideran, y se ha considerado, que libertad es el deseo de cumplir necesidades, proyectos, antojos, sin tomar en cuenta ningún otro factor que no sea el propio tuyo, ¿verdad? Únicamente responde a los deseos y al instinto, o sea, tus deseos, tu instinto. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, solo me voy a determinar por lo que yo pienso. No voy a tomar en cuenta la opinión de las demás personas, ¿verdad? Y eso se le denomina libertinaje. Sí, es que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, correcto, básicamente, una cosa es a lo que sé. Libertinaje básicamente es lo que te acabo de decir, O sea, cumplir todos tus deseos, necesidades y proyectos solo pensando en vos, solo desde tu punto de vista y desde tu punto de vista considerar lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos libertinaje, ¿verdad? Caso contrario por la libertad, porque la libertad es desarrollar esto, pero siempre respetando las opiniones, los derechos de los demás individuos. Por ende, a las personas deben tener en cuenta que la libertad, aunque sea un derecho universal, debe ir acompañado de responsabilidad, ¿verdad? Si no va acompañado con responsabilidad, se convierte en libertinaje, ¿verdad? Porque, y el libertinaje, pues ya hemos visto muchos casos, digamos, en esas esas pequeñas series que muestran modelos de conciencia, modelos de moral, donde a qué puede llevarte el libertinaje, ¿verdad? No te puede llevar nunca, te va a llevar a un lugar bueno. Así que, por ende, siempre la libertad Esto es tiene un que perreo.
tiene que ir acompañada de la responsabilidad de tus actos, ¿verdad? O sea, responsabilizarte de lo que has hecho, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos siempre va a conllevar una reacción, ¿verdad? Sea buena, sea mala, nosotros vamos a tener la responsabilidad de asumir sobre lo que hemos hecho. Tipos de justicia, ¿verdad? Esto es, si recuerdan el primer PDF que les envié, forma parte de todo lo que está hablando el PDF y ya se lo estoy explicando de una manera como se lo explicaría, digamos, en persona, ¿verdad? Se encarga de regular el intercambio de bienes y servicios entre los individuos. Cuando se comete una injusticia y se ha violado una ley en particular, es aplicada este tipo de justicia, ¿verdad? Y la justicia distributiva social regula el reparto equitativo de bienes y obligaciones en la sociedad, para que todo el mundo tenga las mismas Somos anónimos, responsabilidades. somos legión, no perdonamos, no. Qué buen cumbión. Sí, ¿verdad? Entonces, la justicia la justicia social o retributiva va a ser el que va a encargarse de la repartición de obligaciones por cada uno de los individuos. Repara los actos que perjudican a un grupo de ciudadanos. Cuando se aplican las leyes sin equidad, ¿verdad? El equidad, como por ejemplo habíamos dicho el ejemplo de los niños y las cajas, es repartir a todos en base a su necesidad. La igualdad, por ejemplo, es repartir a todos por partes iguales. La equidad es repartir a todos en base a sus necesidades. Por ejemplo, el niño alto, el niño más o menos bajito, y el niño que sí es bajito, con el partido de fútbol, ¿verdad? No todos van a alcanzar la misma visión con dos cajas, sino que hay que repartir a modo que todos miren de una igual manera. Ey, callen eso, respeten, hombre. Ok. Entonces, Cálmala. para una sociedad justa y digna, ocupamos ciertas cosas. Por ejemplo, promover la igualdad de oportunidades, generar espacios de convivencia, valorar las diferencias, establecer un ambiente de libertad absoluta en el que se respeten todas las opiniones, ¿verdad? Estos son los necesarios para conllevar una sociedad justa, pero bueno, nosotros con nuestra sociedad por lo general es lo que se idealiza. Por ejemplo, promover oportunidad de igualdades. Hay algunos países, bueno, por ejemplo, nosotros no estamos en el lado de Occidente, pues ya eso se está trabajando, ¿verdad? Para generar igualdad de oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, generar espacios de convivencia, esos espacios donde la gente pueda convivir, o sea, compartir con demás individuos, no importa su raza, ¿verdad? No importa sus creencias, etcétera, ¿verdad? Donde se puedan valorar las diferencias y por lo tanto establecer un ambiente de libertad absoluta donde se respeten todas las opiniones. Dino Pedro. ¿Verdad? Entonces, una sociedad justa y digna tiene que llevar todos esos factores. Obviamente las sociedades son muy complejas como para decir que todos se van a cumplir al 100%, ¿verdad? Podemos notar o podemos observar que según la situación actual de los países o de propia Honduras, podemos ver que desgraciadamente a veces estos requerimientos no son cumplidos por X o Y valores, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser culpa enteramente del gobierno, sino que también nosotros como sociedad, también nosotros dependemos, porque, por ejemplo, para valorar las diferencias y respetar las opiniones, nosotros tenemos que generar tolerancia. Para que se genere la tolerancia, nosotros tenemos que ser abiertos, ¿verdad? A las opiniones, ¿verdad? Aceptar Pero, pero aquí. pero a lo que yo voy es esto. La verdad es que ahora es bastante extraño encontrar a alguien que, por así decirlo, acepte las opiniones de los demás, porque no me gusta meter mucho el tema de la sociedad, pero vivimos en una sociedad, como dice el Joker, donde la verdad es que los estereotipos nos arruinan a cada uno, como por tanto nuestra autoestima, lo que somos realmente y esas cosas. Así que costaría de mucho trabajo y del cambio de bastantes personas el Correcto. hecho O sea, de
aceptar las opiniones y tener igualdad, porque es lo que se necesita, igualdad y menos maldad, pero la cosa es que lastimosamente no es así. Correcto, por eso digo que estos son los que se necesitan para una sociedad justa. Que se cumplan al 100% es una tarea que todavía estamos trabajando. Por ende, cada uno está comprometido a hacer su pequeña parte, ¿verdad? O sea, a ti te gusta que te escuchen, escucha a las demás personas, ¿verdad? Te gusta que te valoren, valora a las demás personas, ¿verdad? Trata como iguales a todos. Y así, obviamente, se va a generar lo que es un espacio de convivencia para las demás personas, ¿verdad? O sea, a veces nos cuesta mucho respetar las opiniones de otras personas cuando no se apegan a nuestros parámetros de lo que nosotros consideramos que es bueno. Exactamente, es así. Como por ejemplo, una persona tiene, por ejemplo, me gusta el color morado. Otra persona dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Te gusta el color morado? No, cancelada, vete de acá. Algo Sí, así. un Y ejemplo, empiezan ¿verdad? a juzgar. Empiezan a juzgar, a sacar prejuicios. Entonces, esta es nuestra responsabilidad como las nuevas generaciones, ¿verdad? Generar esos espacios para que nosotros podamos respetar las opiniones, ¿verdad? Siempre desde un punto de vista moral y ético, hay que recordar un punto de vista moral y ético, porque como vimos en la primera diapositiva, está la conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal, ¿verdad? Por lo tanto, la conciencia tiene que fungir como esa brújula moral del ser humano para poder distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? No caer en los antivalores como es el libertinaje y en los demás antivalores, ¿verdad? Antivalores cuando un valor prácticamente es la versión opuesta, ¿verdad? Entonces, por ende, nosotros tenemos que generar abiertos siempre con esa brújula moral de nosotros definir lo bueno y lo malo. Obviamente basándonos en estos valores, ¿verdad? Los valores universales, siempre en estos valores, los que nosotros tenemos aquí, el respeto, la paz, la justicia, la participación, la responsabilidad, la ética, ¿verdad? Solo puse eso como un ejemplo, ¿verdad? Pero hay más valores, ¿verdad? Ok, continuemos. Entonces, la educación cívica y sus objetivos. Todo en la vida tiene objetivos, ¿verdad? Obviamente la educación cívica tiene un objetivo muy importante que es desarrollar estos valores en ustedes como jóvenes y como estudiantes para que en un futuro sean hombres o ciudadanos de bien. Ciudadanos de bien, ¿verdad? Continuando. ¿Verdad? Ok. Juguemos Play. Preparar a la niñez y a la juventud para que sean capaces de enfrentar los desafíos que la sociedad plantea. O sea, decir que la sociedad siempre es amigable, es ponerle mucho, ¿cómo les diría? Mucho, más así, vamos a decirlo así, azúcar, ¿verdad? Suavizar mucho las cosas. Entonces, es prepararlos a ustedes como jóvenes para los desafíos que día con día se enfrentan a la sociedad, ¿verdad? Ya vamos a tener la sección de preguntas, no se preocupen. Conocer y analizar los derechos y deberes a la vez que asumimos prácticas de los valores y los principios morales. Muchas veces hay un pequeño problema que nosotros pedimos derechos, pero olvidamos nuestros deberes, ¿verdad? O sea, la gente por lo general últimamente está pidiendo muchos derechos y por lo general olvidan, Pero no hacen sus deberes. pero no hacen los deberes, ¿correcto, Alicia? Porque la gente está Gracias. pidiendo derecho aquí, derecho allá, pero como ciudadanos también tenemos deberes. O sea que no solo es que nosotros tenemos que exigir nuestros derechos, sino que también nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso, la práctica de los valores y principios morales nos van a desarrollar para que tengamos la conciencia de que no solo tenemos que exigir derechos, sino que nosotros tenemos que cumplir deberes como ciudadanos, ¿verdad? Aportar a la situación de los problemas sociales que afectan la paz y el bienestar de la población, ¿verdad?
por lo general siempre hay algo que está pasando en el país, en el mundo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros como individuos tenemos que generar un criterio en base a los valores que hemos estado viendo para poder afrontar estos problemas que afecten, digamos, más pequeño, nuestra casa, nuestra comunidad. No necesariamente tiene que ser el mundo. En esta clase vamos a encontrar la paz mundial, ¿verdad? La manera de cómo llegar a la paz mundial. Pero de pequeño, en pequeño, todo el mundo colaborando, pues se puede llegar a realizar algo, ¿verdad? Y el último, crear conciencia acerca de la necesidad de la participación en la sociedad por medio de las acciones concretas, ¿verdad? Acciones concretas. Estamos viendo que la participación, entonces, es un valor. Podemos catalogarlo también como un valor universal, porque este nos enseña que nosotros ante las desigualdades tenemos que levantar la voz. Ante la injusticia tenemos que levantar la voz. A la falta de impunidad, o la impunidad, tenemos que levantar la voz como sociedad, como individuos, ¿verdad? Porque es nuestro deber como ciudadanos. Ah, ahí encontramos un deber, ¿verdad? Un deber como ciudadanos. Actitudes a desarrollar, que es parte de la clase de educación cívica, es interés acerca de la importancia de la educación cívica. ¿Cuál es la importancia? Dime. Profe, Dime, te estoy escuchando. me voy a salir. Le toca a mi prima. Ok, no hay problema. Va, pues. Yo voy a mandar esta diapositiva al grupo, así que también voy a tratar de subir este video. Tengo problemas para subir el video, pero lo voy a tratar de subir en 3 días para que lo termines de ver. Ok. Voy a quitarle la música porque no estamos para música. Ok. Continuamos, ¿verdad? La importancia de la educación cívica. ¿Cuál es la importancia de lo que hemos estado viendo atrás de todas estas diapositivas que hemos estado observando? Que es el desarrollo de una conciencia moral, uno. Otro, definir que un ciudadano de un país tiene derechos, pero que también tiene Deberes. Deberes. No solo tenemos derechos, tenemos deberes también, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que cumplirlos. Por lo tanto, tenemos que cumplirlos, ¿verdad? También tenemos la disposición para la reflexión individual. ¿Qué es la reflexión? A ver, alguien que me diga. Bueno, la reflexión individual es aquello cuando tú reflexionas sobre algo que has hecho, acerca si estuvo bien o estuvo mal, ¿verdad? Por ende, son todas las cosas que nosotros realizamos o todas las acciones que nosotros realizamos y definimos si está bien o está mal, ¿verdad? Apertura a nuevas ideas puede caber en la parte de aceptar opiniones nuevas, ¿verdad? O ser abierto a las opiniones de las demás personas, ¿verdad? Que te impulsa a como ciudadano debatir o darte la oportunidad de escuchar y plantearte nuevas ideas, ¿verdad? No necesariamente todo lo que... Sí, dime, Yair. Estoy levantando la mano. Ok. Continuamos, ¿verdad? Y actitud crítica para poder modificar comportamientos. Comportamientos nuestros. Hay que quedar claro, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir vamos a modificar el comportamiento de un compañero de nosotros, ¿verdad? Que no me gusta cómo es que hace esa... No me gusta cómo trabaja en equipo, tenemos que hacerlo obligatoriamente, porque la verdad... Sacarlo del equipo. Sacarlo del equipo, por ejemplo, un ejemplo. Pero no, sino que más bien sería como... Así hacen en MasterChef, perfecto. Sí, pero es que es un reality show. Pero Sería está más que bueno. todo la modificar comportamientos, vendría a ser
a la reflexión individual, ¿verdad? Esto sería por individuo y esto ya sería más que todo personal, ¿verdad? Sería parte del desarrollo como individuos, poder modificar nuestras actitudes y comportamientos. ¿Verdad? Esto va a ir en base a el desarrollo individual de cada persona. Nosotros podemos hacer un apoyo, sí, mediante la apertura de ideas, mencionar, proponer, pero que vamos a decir que a la fuerza esta persona va a cambiar ese comportamiento, aunque sea para bien, a veces es muy difícil y a veces terminamos mal, ¿verdad? No terminamos en buenos términos. Por ende, esto forma parte del desarrollo de cada individuo para poder desarrollarse como un ser humano, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya terminamos. Ahora tenemos este pequeño trabajo. Esto me lo van a presentar en los siguientes días. Esto lo voy a enviar, ¿verdad?, al grupo. Es practique la autoevaluación y autocrítica respondiendo a las siguientes preguntas con honestidad. Entonces, tenemos estas 3 casillas. Estas las dibujan en su cuadernito, ¿verdad? Sí, no, a veces. Me interesa participar en actividades de grupo o equipo. Y colaboro para crear un ambiente de trabajo agradable en el aula. Estoy consciente de mis cualidades y defectos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, No vengan a mentir, va. sí. entonces Digan la verdad. No, ve. aquí terminamos la clase, ¿verdad? Si tienen preguntas sobre lo que hemos estado viendo, pueden hacerlos ahorita, ¿verdad? Ahora vamos a tener No, no clases tengo todos ninguna. todos los Ahora nos va a dar miércoles, profe. Miércoles. rayos. Miércoles y jueves por la tecnología. Ya no es todos los días. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? No, No. Bueno, entonces, No. Nos vemos mañana, Joche. entonces, Fue un yo les placer. envío esto y voy a mandar también el link cuando suba el video de YouTube. Se suscriben, le dan like, No me voy a El suscribir. profe youtuber. ¿ok? Te voy a dar Lo comparten todo. a los compañeros que no Gamer. lo comparten a los compañeros que no estuvieran para que también vean el video, ¿verdad? Joche ya no quiere a Pikachu. Entonces nos vamos. Nos Gracias vemos por en la mandarme el siguiente link, clase. Joche. Ok. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego. Siempre sucio. Anónimos for life. ¿De qué? Ajo. Banana. Ok, nos vemos a todos. Y ahora que nos Ahora vemos. sí nos vemos. ¿Cómo Nos creamos vemos. un Zoom pues, solamente ¿Qué para fue, alumnos? bro? Ok. Profe, ¿cómo se crea el Zoom para Adiós.